Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión número 2 de Generalidades de Anatomía. Antes de comenzar, quisiera que ustedes vean la imagen. Sé que muchos no entenderán nada de lo que ven, sé que muchos posiblemente sí entiendan lo que están viendo. Yo personalmente en la facultad, cuando llevé el curso, no habría entendido nada, pero todo es un proceso, poco a poco. ¿Qué es lo que vemos acá? Ese es un corte, bueno, es una disección a nivel del cuello, donde se le ha extraído la piel, la tráquea, la tiroides, en general todos los componentes anteriores al cuello, y nos quedamos con la región prevertebral. Aquí está la columna vertebral y los músculos prevertebrales. ¿Por qué les digo esto? Por un sencillo motivo, el cual es el objetivo también de esta sesión. Yo considero que para poder entender y estudiar anatomía, tenemos que ir de lo más general a lo más específico. Si vamos a lo más específico, a lo más general, posiblemente nos perdamos. Entonces, el objetivo de esta sesión es simplemente darles todo general, una visión general de lo que es la anatomía, todas las partes del cuerpo, para que después cuando vayamos a las siguientes sesiones que son más específicas, no se pierdan. ¿Está bien? Simplemente esta es una sesión para poder estudiar a grandes rasgos el cuerpo. Entonces, ¿qué contenidos tiene esta sesión? Primero, vamos a ver cómo se estudia la anatomía. Hay dos tipos de estudio, uno que sea regional y otro sistemático. Y también después vamos a ver las divisiones y clasificaciones del cuerpo humano, ya sea según las partes funcionales del cuerpo o según las partes de las regiones anatómicas. Y finalmente terminaremos con bibliografía. Entonces, comencemos. ¿Cuáles son las formas de estudio de la anatomía? Por lo general en los institutos, universidades, centros donde se enseña anatomía, se suele estudiar de una de las dos formas del estudio de anatomía según su aproximación. Uno que es la aproximación regional y otro que es la aproximación sistemática. A mí personalmente me enseñaron la aproximación regional, sin embargo, cada una tiene sus limitaciones, cada uno tiene sus beneficios. Son formas de estudiarla, nada más. ¿Está bien? ¿En qué consiste la aproximación regional? Se va a estudiar cada región del cuerpo por separado. Por ejemplo, en esta imagen se puede apreciar el cuerpo que se ha subdividido y se ha dividido en regiones. Miembro superior, miembros inferiores, tórax, cuello, cabeza, abdomen, pelvis. Y de cada región se va a dividir en subregiones. Y bajo esta aproximación regional vamos a estudiar cada región por separado y todos los componentes, todos los sistemas orgánicos también, pero de dicha región que hayamos elegido. Con eso me refiero a los huesos, a los músculos, nervios, sistema linfático, a todos esos componentes, incluso los órganos, si es que llega a tener esa región. ¿Está bien? Eso tiene limitaciones. ¿Cuál es la limitación? Que una vez acabado de estudiar todas las regiones por separado, va a ser un poquito más difícil verlo como un todo y no como unas partes específicas. Es una pequeña limitación que hay. Ahora, hay otro tipo de estudio de anatomía que es la aproximación sistemática, ¿ya? En la cual se va a estudiar los componentes orgánicos, cada sistema orgánico por separado. Con eso me refiero al sistema muscular, sistema esquelético, sistema nervioso, endocrino, cardiovascular. Cada uno se va a estudiar como un todo, viendo toda la parte del cuerpo, pero solamente de ese sistema. No se juntan músculos con huesos, no se juntan huesos con nervios, no se juntan nervios con sistema endocrino ni con cardiovascular. Todo por separado. ¿Ya? Sin embargo, eso acá también tiene otra limitación, y es que al momento de ver algo específico va a ser difícil también adentrarnos tanto. Por esto en este curso voy a intentar mezclar un poquito de ambos para que se pueda evitar tener tantas limitaciones y aprovechar al máximo el estudio de la anatomía. Continuemos. Ahora vamos a la división y clasificación del cuerpo humano. Primero, según las partes funcionales del sistema esquelético. Según los huesos, se va a dividir el cuerpo en dos componentes. El componente axial, que se puede apreciar aquí en amarillo, y el componente apendicular, que
está ubicado aquí en verde, que corresponde a los miembros superior e inferior. El componente axial, aquí hay dos definiciones de dos libros, que son el Gray y el Moore, pero para hacerlo más sencillo, simplemente va a corresponder a las estructuras que están ubicadas en el cráneo, el macizo facial, en la columna vertebral, incluido el sacro y el coxis, las costillas, incluido los cartílagos costales, y el esternón, todos los componentes de esta zona. Mientras que en el componente apendicular se van a ver todos los componentes de los miembros tanto superiores como inferiores. Si se pueden dar cuenta, si pueden apreciarlo espacialmente, vamos a darnos cuenta que en la región axial van a estar todos los componentes vitales del cuerpo humano, es decir, necesarios para la vida. Corazón, estómago, pulmones. Sin embargo, en los miembros, en la región, en el componente apendicular, no hay ningún órgano vital. Podemos vivir tranquilamente sin los miembros superiores como los miembros inferiores. ¿Está bien? Esta es una división, como les digo, funcional según el sistema esquelético. Sin embargo, también hay otra división y va a ser bajo una aproximación regional, viendo las regiones anatómicas del cuerpo humano: miembro superior, inferior, cuello, cabeza, tórax, abdomen y pelvis. ¿Está bien? Viéndolo de esta forma, el miembro superior e inferior corresponden a la parte apendicular, mientras que el cuello, cabeza, tórax, abdomen y pelvis corresponden a la parte axial. ¿Está bien? Comencemos con el miembro superior. Aquí tenemos dos vistas, tanto anterior como posterior, del miembro superior derecho. Como se puede ver, hay diferentes relieves que distinguen distintas estructuras en este miembro superior. Por ejemplo, el músculo pectoral mayor, que se ubica aquí, el músculo trapecio, que está aquí, en forma triangular, el músculo deltoides, que está en el hombro, huesos como la clavícula, acromion, que es una parte del omóplato o escápula, la vena cefálica también hace relieve, una fosa que hay en el codo, músculos del antebrazo como el brachiorradial. También podemos apreciar partes del carpo, el metacarpo, de las falanges. Podemos ver que los dedos, esto es importante, los dedos tienen una denominación en números. El pulgar va a ser número 1, el índice va a ser número 2, medio va a ser el número 3, anular número 4 y meñique número 5. Eso va a ser siempre importante cuando queramos referirnos a los dedos. ¿Está bien? En la vista posterior, que podemos ver el músculo también deltoides, el tríceps braquial. ¿Por qué braquial? Porque está en el brazo. Distintos músculos como son los extensores, etc. Ahora estamos viendo una imagen del sistema esquelético del miembro superior. ¿Qué huesos hay en el miembro superior? Por ejemplo, primero está la escápula, que es un hueso triangular. Escápula también llamada omóplato. ¿Está bien? Que articula con dos huesos, con la clavícula y con el húmero. La clavícula es un hueso largo, porque hay dos en el cuerpo humano, que va a comunicar con el acromion, que es una parte de la escápula, y va a comunicarse también con el esternón, que habíamos visto que es la parte central del cuerpo. Después la escápula se va a comunicar con el húmero. Está bien, el húmero. Más abajo podemos ver dos huesos, que son el radio, que siempre está, si nos vemos acá, del lado del dedo número 1, del pulgar, una mnemotecnia. Si vemos el antebrazo y la mano, vamos a darnos cuenta que en posición anatómica siempre el radio va a estar en dirección al dedo número 1, al pulgar. También está aquí la ulna o llamada cúbito. Aquí vemos los huesos del carpo, esta región de aquí, los huesos del metacarpo, que son 5 metacarpianos,
y los huesos de las falanges, proximal, medial y distal. El pulgar solamente tiene dos, proximal y distal. Sin embargo, los 4 dedos restantes, el 2, 3, 4 y 5, tienen 3, proximal, medial y distal. Las falanges me refiero. Habiendo visto una vista general de los huesos que hay en el miembro superior, continuemos con una división regional del miembro superior. Es una división que se hace por afinidad según el médico que lo vaya a estudiar. ¿Está bien? Van a haber médicos que lo estudien utilizando regiones diferentes. Van a haber regiones que son más comunes. Sin embargo, al final, cuando hablamos de regiones, van a ver las mismas estructuras en una o en otra si está ubicada en el mismo lugar del miembro superior. Comencemos con una región muy importante que es la región del hombro. La región del hombro está ubicada a esta altura y está compuesto por 3 subregiones. La axilar, que es la fosa que hay dentro del brazo, por así decirlo. La región escapular, que está aquí, que comprende la parte de la escápula, y la región deltoidea, esta parte de aquí que corresponde al músculo deltoides. Esto es la región del hombro, los 3 componentes. Ahora, seguimos aquí. Esto es el brazo, propiamente dicho, el brazo. Brazo se llama región brazo, región braquial o región humeral porque ahí está el húmero. Y se va a dividir en dos, en la parte anterior y en la región posterior del brazo. Después nos encontramos con la región del codo, también anterior y posterior. Después tenemos a la región del antebrazo o antebraquial. Braquial porque viene de brazo. Al revés, brazo porque viene de braquial, del latín. ¿Está bien? Y también se aprecia en este brazo 3 regiones: anterior, posterior y anteroexterna, que no se aprecia acá, que es la parte más externa, en 3. Después también se puede apreciar la región de la mano. Hay quienes mencionan también la región de la muñeca, lo estudian aparte, pero nosotros estudiaremos la región de la mano como un todo, ¿ya? Que corresponde al carpo, la región del metacarpo, que tiene una cara palmar y una cara dorsal, y la región de los dedos, que también tiene una cara palmar y una cara dorsal. ¿Está bien? Esas son básicamente las regiones del miembro superior. Continuemos con lo que es el miembro inferior. Aquí también tenemos una vista anterior, una vista posterior al miembro inferior, con también distintos relieves, como por ejemplo el ligamento inguinal, que va de una espina anterosuperior del coxal al pubis, que también es una parte del coxal. ¿Está bien? También vamos a ver el músculo tensor de la fascia lata, el músculo vasto lateral, vasto medial, recto femoral. Son diferentes músculos que están en el muslo. En la rodilla tenemos a la rótula, que es un hueso. En la pierna, propiamente dicha, tenemos al músculo tibial anterior, peroneo largo, a una vena, que es la safena mayor. También tenemos aquí a la altura del tobillo a los maleolos, que son partes de los huesos lateral y medial, y diferentes tendones también en el pie. ¿Está bien? Aquí tenemos en la parte posterior a los glúteos, el glúteo mayor en este caso. Aquí tenemos la fosa poplitea, que es la parte trasera de la rodilla, etc. Aquí está el sistema esquelético del miembro inferior, que va a componer a los huesos, específicamente la cara externa del coxal. ¿Está bien? Este es el coxal o ilíaco también llamado. También tenemos al fémur, que es un hueso largo, par también. La rótula, ¿está bien? Que es un hueso circular, medio discoide. La tibia, que es este hueso grande, que soporta la mayor parte del peso del miembro. El peroné. Los huesos del tarso, del metatarso y las falanges. Estos serían los huesos del miembro inferior. Después, cuando hablamos de las regiones, tenemos que tener en cuenta que las divisiones van a ser múltiples.
¿Está bien? Según quien quiera estudiarlo. En este caso vamos a estudiarlo y vamos a referirnos a esa región inicial, que es la región de la cadera, que tiene tres componentes: la región glútea, donde están los glúteos, la parte posterior; una región inguinocrural, que está por aquí adelante; una región obturatriz, que está más adentro. Después tenemos a la región del muslo, que es toda esta parte de aquí. ¿Está bien? El muslo, una región anterior, una región posterior. La rodilla, que también tiene una región anterior y posterior. Específicamente a la anterior se le dice región rotuliana, porque está la rótula. Y a la posterior se le llama región poplitea, porque está aquí la fosa poplitea. En la pierna, propiamente dicho, la región de la pierna, vamos a encontrar la región tibial anterior, por aquí está la tibia, y la región tibial posterior o sural. ¿Está bien? Región sural o tibial posterior. Después va a haber la región del tobillo, que está entre la pierna y el pie. El tobillo, también llamado cuello del pie, también llamado garganta del pie, o región maleolar, porque aquí están los maleolos. Después también está la región del pie, que también se puede dividir en diversas subregiones. Por ejemplo, si lo vemos como un sistema esquelético, vamos a diferenciar primero una región del tarso o calcáneo, porque aquí es el hueso calcáneo. Después la región del metatarso, porque están los huesos metatarsianos. Y después la región de los dedos. ¿Ya? Si lo vemos de otra forma, como un todo, podemos verlo como la región posterior o tarso metatarsiana y la región anterior o región de los dedos. Son dos formas diferentes de dividir la región del pie, ambos con una cara dorsal y una cara plantar que está por debajo. Continuamos con el cuello. El cuello es aquella estructura que está delimitando y separando la cabeza del tórax y va a corresponder con los siguientes límites. Tiene forma de un cilindro y su límite inferior va a estar delimitado primero por el borde superior de la escotadura esternal, que es la parte superior del esternón, del manubrio del esternón. Se continúa con la clavícula y después va a ser una línea imaginaria del acromion hacia la vértebra C7, una vértebra cervical, y continúa dando la vuelta, ¿no? Los bordes laterales va a ser el músculo trapecio y el borde superior va a estar delimitado primero por el mentón, el borde inferior de la mandíbula, el gonion, está bien, que es este saliente de la mandíbula, una línea transversal hasta el mastoides y después una línea oblicua hasta el POE, protuberancia occipital externa, que es una parte del hueso temporal, occipital, perdón. Y así continúa también del lado opuesto. Esos son los límites del cuello y aquí están las bases para que se hagan una idea. ¿Está bien? Cuando hablamos del cuello tenemos que diferenciar dos regiones principales. Una región que es anterior a la columna vertebral y una región que es posterior a la columna vertebral. La región anterior, a su vez, se va a subdividir en otras subregiones que también se les llama regiones como tal, ¿no? La región esternocleidomastoidea, porque está delimitado por el músculo esternocleidomastoideo. La región infraioidea, porque aquí en el medio hay un hueso, el ioides, que va a delimitar este triángulo que es la región infraioidea, y este trapecio que va a ser la región supraioidea. Además, posterior al esternocleidomastoideo que está acá, va a haber una región llamada región supraclavicular. Entonces, estas cuatro regiones principalmente van a ser las que están formando la región anterior del cuello.
Mientras tanto, la región posterior del cuello simplemente se le llama como tal posterior o la región de la nuca. La parte posterior se le llama la nuca. Bueno, ahora vamos a ver que el cuello se va a dividir anatómicamente en diferentes triángulos. Hay diferentes triángulos delimitados por estructuras como músculos, por ejemplo el esternocleidomastoideo, el homoioideo, el músculo digástrico. Todos estos músculos van a formar triángulos, los cuales son importantes al estudiar su contenido. Por ejemplo, el triángulo submaxilar, que está aquí, por debajo de la mandíbula y por encima del músculo digástrico. El triángulo submentoniano, que está aquí. El triángulo muscular, que es el de aquí. El triángulo subclavio, porque está por encima de la clavícula. El triángulo occipital. Y el triángulo carotídeo. Son los triángulos que se van a estudiar cuando hablemos de cuello. Y su contenido también es muy importante. Finalmente quería que ustedes vean en esta imagen que el cuello va a contener distintas estructuras, también órganos. Por ejemplo, la laringe y la tráquea. La laringe es el inicio de las vías aéreas a nivel del cuello y continúa con la tráquea, que contiene estos especies de anillos cartilaginosos para llevarlos hacia los bronquios y después a los pulmones, ¿no? Después, además, por encima está una glándula, que es la glándula tiroides, que tiene esta forma de escudito. Y por detrás va a estar la faringe y el esófago, que es por donde pasa el bolo alimenticio, cuando uno ingiere alimento. La faringe que se continúa como esófago y llega hasta el estómago. Aquí está la tiroides. Continuemos con lo que es cabeza. Cabeza va a ser la estructura que está por encima del cuello. Aquí vemos. Y los límites van a ser la continuación del límite superior del cuello, como tal. Cuando hablamos de cabeza, vamos a hablar de las estructuras que están ubicadas en lo que conocemos comúnmente como cráneo. Y va a tener dos porciones. Primero, una porción de la cara o porción facial y una porción del cráneo o porción craneal. Ese es el cráneo comúnmente llamado. Sin embargo, ese cráneo se divide en dos, en cara y en cráneo, anatómicamente. Mientras que el cráneo propio se va a dividir en dos partes, que son la base, que está aquí con azul, y la bóveda. ¿Qué va a delimitar la base y la bóveda? Simplemente un corte a esta altura que sea hecho para estudiar mejor las estructuras dentro del cráneo. Simplemente eso. El cráneo va a estar cortado a esta altura y se van a estudiar por separado la bóveda y la base. Simplemente para hacerlo más sencillo. Este es un corte que se hizo entre la base y la bóveda. Esta es una vista superior. Estamos viendo la base aquí. Con distintas estructuras y sirve principalmente porque la cabeza tiene un montón de agujeros. Por ejemplo, foramen redondo, el agujero espinoso, el conducto óptico, por donde discurre un montón de vasos, nervios, estructuras en general. Y son importantes conocerlas. Es una vista inferior de lo que sería la base y también la cara. Cuando queremos estudiar la cabeza, hayamos visto que tiene dos porciones, una porción que es craneal y una porción que es facial. ¿Está bien? La porción facial, como tal, la región facial, va a tener otras regiones que se estudian por separado. ¿Está bien? Primero, la región orbitaria, donde está el ojo. También se le llama región ocular.
Después la región infraorbitaria, porque está por debajo del ojo, de la región orbitaria. La región de la mejilla, o geniana. La región parotidia o maceterina. Por aquí está el músculo macetero y la glándula parótida. También hay veces que se le estudia en el cuello, pero en este caso sería en la cabeza. La región retromandibular, por detrás de la mandíbula. La región cigomática, que es esta de aquí, la 11, porque aquí está el arco cigomático, que es un componente del macizo facial. La región nasal, donde estuviera la nariz. La región labial, donde están los labios. La región mentoniana, que está por debajo del labial. Y la región pterigomaxilar, que está por aquí, que es un poquito más difícil de ubicar, pero ya lo veremos en su momento. Mientras tanto, el cráneo, propiamente dicho, también tiene distintas regiones, principalmente delimitadas por los huesos que tiene la cabeza. ¿Está bien? Al frente, en la frente, está el hueso frontal, que va a dar lugar a la región frontal. ¿Está bien? Después tenemos los huesos parietales, que están aquí, superiores, el número 2, los cuales van a delimitar la región parietal. Después, la región occipital, que es la posterior. ¿Está bien? Que está delimitada por el hueso occipital. Después, la región, lateralmente, la región temporal, delimitado por el hueso temporal. Y además, también se va a estudiar la región auricular, la región oído u óptica se le dice, que está delimitado por la oreja, ¿sí? Y estructuras que están por adentro. Finalmente, la región mastoidea, que está por detrás de la región auricular, oído, que está aquí. La región mastoidea, porque contiene a la apófisis mastoides, que es una protuberancia del cráneo, aquí posterior al oído. Sigamos con lo que es tórax, pero antes quisiera mencionar otro punto muy importante, que es que el conjunto, la estructura en general, que está por debajo del cuello y está medial y por encima del miembro superior, se le llama tronco. Todo es el tronco. Sin embargo, el tronco va a estar formado por el tórax, abdomen y la pelvis. El tórax, que es más superior, el abdomen, que es, digamos, más medio, y la pelvis, que es más inferior. Comencemos por el tórax. Aquí podemos apreciar huesos del tórax. El tórax va a estar delimitado principalmente por lo que se llama como la jaula torácica. Para que tengan una idea referencial, la jaula torácica va a ser ese espacio, esa estructura que está, delimitada por las costillas, los cartílagos costales, el esternón y las 12 vértebras torácicas. También, claramente, los anillos intervertebrales están incluidos. El límite superior de esta jaula torácica del tórax propiamente dicho va a ser este orificio, que es el orificio torácico superior. Como se dan cuenta, es un límite esquelético. Mientras tanto, el límite inferior va a ser el reborde costal, que llega hasta la columna vertebral. Sin embargo, hay quienes pensarían que trazamos una línea transversal profunda y estaríamos encontrando el límite. Sin embargo, eso es falso. Este reborde costal, incluido la columna vertebral, esta porción, va a estar unida a lo que es el músculo diafragma, que se puede apreciar en líneas punteadas, y ese va a ser el límite, por así decirlo, real del tórax con el abdomen. Aquí se ve el reborde costal, y el reborde costal tiene insertado al músculo diafragma, que es una especie de cúpula
que se va a extender más arriba, casi llegando a las costillas. Esta especie de músculo en forma de lámina va a ayudarnos para la inspiración, la expiración, y va a ser el límite verdadero de el tórax con el abdomen. Luego quisiera que vean esta imagen y se den cuenta que cuando hablamos de tórax tenemos que hablar de dos componentes. Un componente que es respiratorio, que está compuesto por la tráquea, bronquios, bronquiolos y sus subdivisiones hasta alvéolos, y los pulmones y las pleuras. El pulmón, esa estructura de aquí, en morado, y las pleuras, que son una especie de lámina, se le llama serosa porque son dos láminas. Es una serosa, una lámina visceral, una hoja visceral que está adherida al pulmón y una hoja parietal que está adherida a las paredes de la parrilla costal y el diafragma. Esos serían los componentes del apartado respiratorio. Mientras tanto, el apartado de cardiovascular va a ser todos los componentes que están en este espacio en verde, que se le llama mediastino. El mediastino es un espacio ubicado entre ambos pulmones, por así decirlo. ¿Está bien? Es un espacio donde van a estar todos los componentes cardiovasculares. El mediastino para esto va a tener que dividirse para un mejor estudio en mediastino superior y mediastino inferior. El límite va a ser el ángulo esternal o el ubis, trazando una línea transversal que pasa más o menos entre la cuarta vértebra torácica y la quinta vértebra torácica. Este límite va a dar al mediastino superior y al mediastino inferior, que a su vez el mediastino inferior tiene tres componentes: mediastino anterior, recalco, son espacios con estructuras dentro, el mediastino anterior, el mediastino medio, que contiene el corazón, propiamente dicho, y el mediastino posterior, que contiene estructuras como la aorta torácica, por ejemplo, o el esófago. Abdomen. Cuando hablamos de abdomen, estamos hablando de el componente del tronco que está entre el tórax y la pelvis. Esta es una imagen anterior del tronco, en el cual se pueden apreciar distintos relieves, como por ejemplo el ombligo, que es un rezago del cordón umbilical, el músculo recto del abdomen, la espina ilíaca anterosuperior, que es en este caso un relieve óseo, porque está formado por detrás el coxal, que está dando este relieve, la cresta ilíaca también del coxal, la línea alba, que es una línea blanca que está a la altura de un plano medio sagital, aquí está, un plano medio, que va a delimitar a ambos rectos del abdomen, los va a separar. Distintas venas, como las venas epigástricas superficiales que están aquí, o la vena circunfleja ilíaca superficial. Distintos, por así decirlo, componentes que se pueden apreciar simplemente para que tengan una idea general. Cuando retiramos la piel, el tejido celular subcutáneo, ¿qué nos encontramos? Con los músculos de la pared abdominal y de la región inguinal. Los músculos de la región de la pared abdominal son principalmente tres. Principalmente el músculo oblicuo externo, que se aprecia aquí, es la porción muscular, la porción tendinosa, la aponeurosis y la porción muscular. Si lo retiramos, nos encontramos con estos dos músculos, que son el músculo recto del abdomen, el músculo oblicuo interno del abdomen. Y finalmente, si retiramos ambos, nos encontramos con el músculo transverso del abdomen. Cuando me refería a tres, me refería al músculo oblicuo externo, músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. Sin embargo, hay más, como por ejemplo el músculo recto abdominal, los músculos piramidales. ¿Está bien?
Pero yo me refería a estos tres, que son los que más se estudian. ¿Está bien? Luego, si retiramos los músculos e ingresamos a la cavidad abdominal, tenemos que definir un concepto. ¿Qué es peritoneo? Así como en tórax habían las pleuras, que son dos láminas de tejido, ¿está bien?, que va a delimitar la cavidad pleural. En este caso el peritoneo también va a ser una lámina de tejido con dos hojas, una hoja externa o una hoja interna, como una bolsa, que va a delimitar, va a formar lo que es la cavidad peritoneal, donde hay líquido peritoneal. ¿Está bien? Aquí estamos viendo el peritoneo, que está recubriendo ciertas vísceras, tapizando ciertas vísceras, como por ejemplo el colon o intestino grueso, que es lo mismo, parte del estómago, el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. ¿Está bien? Aquí se puede apreciar mejor en un corte sagital, medio sagital en este caso. Estamos viendo que el peritoneo, que es una especie de bolsa, tiene dos hojas, una hoja interna, que es peritoneo visceral, que está en azul, que recubre ciertas vísceras como el hígado, estómago, colon transverso e intestino delgado, y una hoja que es externa, una cavidad, una hoja que es la hoja parietal del peritoneo, y que entre ambas está la cavidad peritoneal, que es un espacio, digamos, semi-virtual, porque no es tan grande como parece acá, sino que todas las vísceras están pegadas a las paredes y no se aprecia mucho la cavidad, pero es una cavidad ubicada en el abdomen, ¿no? Por detrás de la cavidad peritoneal del peritoneo están distintas vísceras, que son las vísceras retroperitoneales, no peritonizadas porque no están cubiertas por peritoneo. Sin embargo, también otras vísceras, como las que mencioné, que están cubiertas por peritoneo visceral, se les llaman vísceras peritonizadas. Hay algunas que son parcialmente peritonizadas, o están por completo, y otras que son, digamos, totalmente peritonizadas. Por ejemplo, el hígado. El hígado, como se puede ver acá, está casi en su totalidad peritonizado. Casi todo su estructura está recubierta por peritoneo visceral. Menos aquí, como en la parte trasera, hay un área desnuda que no contiene peritoneo. Por eso el hígado es una víscera parcialmente peritonizada, dentro de la cavidad peritoneal. Por eso se le llama también una víscera intraperitoneal. ¿Está bien? Volvemos a esta imagen. Y como se ve aquí, aquí están distintas vísceras. Y las vísceras las vamos a dividir en dos. En las vísceras que están intraperitoneales, dentro de la cavidad peritoneal, y las vísceras que están retroperitoneales. Les voy a mencionar cuál es cada una. Las vísceras de la región intraperitoneal son, por ejemplo, el estómago, que no se ve aquí, continúa con el esófago y llega hasta el duodeno, que es una parte inicial del intestino delgado. Bueno, el intestino delgado, propiamente dicho, que tiene tres porciones. La porción inicial, que es el duodeno, en forma de C. A esta altura inicia el yeyuno y se continúa con el íleon. Estas tres porciones, duodeno, yeyuno, íleon, son el intestino delgado. Después el intestino delgado se comunica a esta altura con el intestino grueso o colon, ¿está bien? Que tiene también porciones, 4 porciones. El colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoides, para finalmente terminar con el recto, pero que ya no es, digamos, intraperitoneal, sino corresponde a la región de la pelvis. Además, hay otras vísceras que son retroperitoneales, están por detrás de la cavidad peritoneal, aquí están, en blanquito, que son el vaso, aquí está el vaso en moradito, está por detrás de la cavidad peritoneal, el páncreas, que es esta estructura de aquí, es un órgano muy importante como componente tanto endocrino porque produce hormonas, como exocrino porque produce enzimas que llegan al intestino. Después el riñón, los riñones que están aquí,
incluidas las glándulas suprarrenales, que son como casquitos que tiene, con los uréteres, ¿está bien? Que son los conductos que transportan la orina desde el riñón hasta la vejiga. Y bueno, eso sería todo, incluyendo la vena, los vasos, que también son retroperitoneales, como la aorta, que es una arteria que sale del corazón, o la vena cava inferior, que es una vena que llega al corazón y que trae sangre de los miembros inferiores. ¿Está bien? Esas son las estructuras que vamos a estudiar. Las estructuras intraperitoneales y retroperitoneales a nivel del abdomen. Como ven aquí, aquí está el límite inferior del abdomen, donde está el peritoneo parietal, adhiriéndose a estructuras como el recto, en este caso, este es el útero, la vejiga, ¿está bien? Este es el límite inferior del abdomen, que a su vez va a ser el límite superior de la pelvis. Entonces comenzamos con la pelvis. La pelvis va a ser el componente del tronco que está directamente por debajo del abdomen. ¿Está bien? Si decíamos que en el abdomen el límite inferior era el peritoneo, ¿está bien? En este caso la pelvis, como límite superior, también tendrá el peritoneo. Esta lámina de acá, la hoja externa del peritoneo, que está recubriendo ciertas vísceras, como por ejemplo el recto, el útero, porque es una mujer, la vejiga, los uréteres, los vasos ilíacos. Sin embargo, como están por debajo del peritoneo, se estudian en la pelvis y no en el abdomen. Aquí tenemos un corte medio sagital del cuerpo humano, de un hombre, porque tiene pene, donde vamos a apreciar que, primero, en el tórax habíamos visto una cavidad torácica, en el abdomen hay lo que es la cavidad abdominal, donde está el peritoneo, la cavidad peritoneal y las vísceras retroperitoneales, y en la pelvis van a haber otros dos cavidades, la cavidad pélvica y el periné. ¿Está bien? Son dos cavidades que están delimitadas, divididas, separadas por el diafragma pélvico, que es un músculo. Va a ser como, digamos, un piso que separe el segundo piso, que sería la cavidad pélvica, con el primer piso, que es el periné. Ya que el periné, específicamente la porción anterior, es muy variable en el sexo masculino y en el sexo femenino. Ahora, vamos a ver esta imagen, que es un corte coronal, está bien, a nivel del abdomen y la pelvis, donde se puede apreciar inicialmente el coxal, ¿ok? Es un hueso, y el fémur, ¿no? Aquí es muy relevante el coxal porque el coxal está compartiendo dos cavidades, la cavidad abdominal en un espacio llamado pelvis mayor y por debajo la porción pélvica, donde el espacio se llama pelvis menor. Esta pelvis menor o pelvis propiamente dicha se divide en dos cavidades, la cavidad pélvica y el periné, separados por este músculo que es el músculo diafragma pélvico principal. Hay uno secundario, pero no influye tanto en esta división anatómica. ¿Está bien? Esta es una vista inferior, una imagen extraída de la clase del doctor Fernandini, muy buena. Esta imagen, como les decía, es una vista inferior del periné. Aquí está el periné, esta cavidad. Y si lo miramos desde abajo, veremos algo como esto. ¿Está bien? Una especie de rombo, donde aquí está el coxal, los coxales. Aquí está el coxis, el sacro y ligamentos que unen el coxal con el sacro y el coxis. ¿Está bien? Este es el periné, una vista inferior. Y si se dan cuenta, el periné va a dividirse en dos triángulos, periné posterior y periné anterior. ¿Ok? El periné anterior o triángulo urogenital es el que va a variar principalmente entre hombres y mujeres.
Los hombres van a contener los órganos genitales masculinos como el pene, el escroto, los testículos, mientras que la mujer contendrá aquí la vagina, el útero y bueno, órganos externos como los labios, mayor, menor, etc. En cambio, el perineo posterior, el triángulo anal, porque es un triángulo, contiene al ano principalmente y es prácticamente igual entre hombres y mujeres. Finalmente, quería colocar esta imagen para que se pueda apreciar claramente que la pelvis de la mujer va a ser diferente a la pelvis del hombre. ¿Por qué? Porque la mujer tiene un aparato reproductor totalmente diferente al aparato reproductor del hombre. Mientras la mujer tiene vagina, útero, oviducto, trompa de falopio o trompa uterina, son tres nombres diferentes, pero es lo mismo, y ovario, el hombre va a tener simplemente al pene y a los testículos como aparato reproductor a grandes rasgos. ¿Está bien? Sin embargo, ambos tienen vejiga, mientras que la vejiga en la mujer tiene un trayecto más corto, en el hombre tiene un trayecto más largo porque tiene que atravesar por todo el pene, pero sin embargo es lo mismo, pero en el hombre habría otro componente que es la próstata, por donde discurre la uretra, que bueno, hay ciertas diferencias, pero no es tan radical como en el aparato reproductor, y el recto, que no es muy diferente del hombre y de la mujer. Como se dan cuenta, ambas estructuras son muy diferentes y son importantes conocerlas ambas. Y bueno, eso sería todo. Solamente faltaría mencionar la bibliografía que he consultado. El Gray, el Moore, Netter y Sobota, libros muy buenos, que les recomiendo que lo lean para poder ampliar más la información. Como les decía, esa es una clase simplemente para que tengan ideas generales. He intentado no indagar mucho en los componentes de cada estructura del cuerpo humano, pero simplemente era para que puedan ver todo como un macro y después podamos ir parte por parte sin que se pierdan, sabiendo ustedes qué es lo que va a venir después, que es muy importante. Saber dónde están parados al momento de estudiar y qué es lo que viene después. ¿Está bien? Entonces no me amplío más y les agradezco. Muchas gracias por el video anterior que recibió un montón de apoyo y cuídense. Chao.